Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos al curso de Física de 11. En el día de hoy vamos a continuar con la primera ley de Newton. Vamos a ver hacer un repaso de la ecuación de equilibrio estático y vamos a resolver un problema utilizando el diagrama de cuerpo libre. Haciendo un repaso de la primera ley de Newton, vamos a ver la ecuación de esta ley. La ecuación de la primera ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerza es igual a 0. El símbolo que ustedes observan ahí al lado de la F mayúscula, que es como una letra M que la hubiéramos puesto de forma vertical, quiere decir sumatoria. Y la letra F quiere decir fuerza. O sea que la ecuación A se lee como sumatoria de fuerza es igual a 0. Eso se aplica para un cuerpo, ¿verdad?, que está en reposo, o sea, que está en equilibrio. En la figura 2 vemos la ilustración de una viga que está en equilibrio. Vemos que sobre la viga actúan 8 fuerzas que van desde la F1 hasta la F8 y abajo podemos ver que la sumatoria de la fuerza desde la fuerza F1 hasta la fuerza F8 es igual a 0. A continuación vamos a hacer el cálculo de fuerzas en un cuerpo que se encuentra en equilibrio. Para eso vamos a utilizar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es una técnica de representación gráfica de los componentes horizontales y verticales de la fuerza que actúan sobre un objeto. En física, el ejemplo más común que se presenta es el de un cuerpo en equilibrio sostenido por una o dos cuerdas. En este caso, la fuerza que ejerce el peso del objeto sobre las cuerdas le llamamos tensión en las cuerdas, y se representa por la letra T mayúscula. A continuación vamos a ver un ejemplo utilizando esta técnica. Aquí podemos apreciar el problema modelo. En este problema tenemos un semáforo que tiene una masa de 12.4 kilogramos. En el diagrama podemos observar de que el semáforo está sostenido por una cuerda que está en la posición vertical, a la cual hemos llamado T3. Y hay otra cuerda que va hacia la izquierda y que está amarrada de una superficie superior y que hace un ángulo de 37 grados con esa superficie. Y tenemos otra cuerda inclinada que va hacia la derecha y que hace un ángulo de 53 grados con la superficie superior. A esa cuerda le hemos llamado T2, ¿verdad? Nos piden que hagamos el diagrama de cuerpo libre que represente las tensiones T1, T2 y T3, o sea, de las tres cuerdas, y que expresemos las tensiones horizontales y verticales, ¿verdad?, de esas tres cuerdas. Y también nos piden en el punto B que calculemos el valor de cada una de estas tres tensiones. Se nos dice que los cables T1 y T2 no pueden soportar una tensión o un peso superior a 100 newton. Si la tensión que actúa sobre ellos, que ejerce el peso del semáforo sobre ellos, es mayor a 100 newton, se van a romper. Entonces nosotros vamos a analizar, vamos a calcular T1, T2 y T3 y vamos a analizar si la cuerda T1 y la cuerda T2 soportan el peso del semáforo o si se rompe. Aquí vemos la figura 3, apreciamos la cuerda T1, la cuerda T2 y la T3. ¿Ve? Como dijimos, T1 es la cuerda que está relacionada con el ángulo de 37 grados y T2 la que está relacionada con el ángulo de 53 grados. Ellas a su vez se encuentran unidas con una tercera cuerda que es la T3, la cual es la cuerda que sostiene el semáforo.
Aquí ya hicimos un diagrama aparte en el cual solamente se representa la cuerda T3 y el peso. Aquí aparece otra variable. Recuerde que T3 es la cuerda, pero es la variable W, es un vector que se conoce como peso, que va hacia el centro de la Tierra, en la dirección vertical. Entonces vemos que la T3 y el peso se encuentran en el mismo eje, en el eje Y, en el eje vertical. Entonces aplicamos la ecuación de equilibrio, la ecuación A, que dice que sumatoria de fuerzas es igual a 0. La T3 como va hacia arriba va a ser positiva y el peso como va hacia abajo va a ser negativo. Entonces tenemos que T3 menos W es igual a 0. Despejamos el peso W, lo pasamos hacia el lado derecho y pasa con signo positivo y nos queda que T3 es igual a W, o sea que T3 es igual al peso y esa es la ecuación 1. Entonces procedemos a calcular el valor del peso. El valor del peso se calcula con la fórmula que aparece ahí. El peso W es igual a la masa M minúscula, la masa es la letra M minúscula, por G. G es la gravedad, G es el valor de la gravedad de la Tierra. El valor de la gravedad de la Tierra es una constante, o sea que es un número que no cambia, y es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ese es el valor de la gravedad. Entonces procedemos a multiplicar 12.4 kilogramos, que es la masa, que es el dato que se nos dio al comienzo del problema, por 9.8 y obtenemos el valor del peso. El peso es igual a 121.5 newton. Y entonces, de acuerdo a la ecuación 1, ¿verdad? La tensión T3 es igual al peso. Por lo tanto, el valor de la tensión T3 es igual a 121.5 newton. O sea que el valor de T3 sería el mismo valor que tiene el peso. Aquí entonces podemos apreciar ya un diagrama de cuerpo libre en el que aparece T1, aparece T2 y en lugar de poner T3 ya hemos escrito el valor de T3. La tensión en la cuerda 3 es de 121.5, como lo calculamos anteriormente. O sea que este sería el próximo diagrama que ustedes tendrían que hacer. Luego entonces el próximo paso es de componer cada tensión, o sea la T1 y la T2 en sus componentes horizontales y verticales. La T1 va a tener una componente vertical hacia arriba, positiva. Hay una T1Y positiva hacia arriba como aparece ahí, y va a haber una T1X en el eje X negativa porque va hacia la izquierda. La T2 va a tener una componente vertical positiva T2 sub Y hacia arriba y una componente T2 sub X positiva pero en el eje horizontal porque va hacia la derecha, lo pueden apreciar en el diagrama. Luego entonces lo próximo sería hacer un diagrama como el que aparece abajo en el cual vamos a colocar todas las componentes horizontales y verticales. Vemos que en el eje Y, en el eje vertical, tenemos dos tensiones positivas, o sea, la T1Y y la T2Y que van hacia arriba, y negativo sería la T3, que es de 121.5 newton. En el eje horizontal, el eje X, tenemos dos componentes, una positiva, que es la T2X, y una negativa, que es la T1X. El próximo paso que tenemos que hacer es calcular las tensiones que actúan en el eje X. Y para eso vamos a hacer entonces sumatoria de fuerzas, pero en el eje X. Escribimos la ecuación A, escribimos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. En el eje X actúan
dos fuerzas, la T2 sub X que es positiva, menos la T1X que es negativa. Escribimos esas dos fuerzas y las igualamos a cero. Recuerden que siempre la suma de esas fuerzas tiene que ser cero. Entonces la T sub 1X que es negativa, la despejamos y la pasamos hacia el lado derecho de la ecuación y pasa hacia el lado derecho con signo positivo. Y obtenemos entonces una igualdad. Obtenemos que T sub 2X es igual a T sub 1X. Y esa sería la ecuación 3. Entonces, T sub 1X por trigonometría es igual a T1 por el coseno relacionado con la T1. El ángulo, ¿verdad? Con el cual está relacionado T1 es 37. Así que T sub 1X es igual a T1 coseno de 37 grados. Y asimismo, ¿verdad? T sub 2X va a ser igual a T sub 2 por el coseno de 53 grados. Reemplazamos esas identidades en la ecuación 3 y obtenemos la ecuación 4, ¿ves? Donde aparece T sub 1X ponemos T sub 1 coseno de 37 grados y donde aparece T sub 2X escribimos T sub 2 coseno de 37 grados y obtenemos esa igualdad que es la ecuación 4. Lo próximo que hacemos es que despejamos la T sub 2, o sea que la T sub 2 tiene que quedar solita en el lado izquierdo. Entonces el coseno de 53 está multiplicando a T sub 2, pasaría dividiendo al otro lado de la ecuación. Y esa sería la ecuación 5. El próximo paso es calcular el coseno de 37 grados. Coseno de 37 grados es igual a 0.7986 y coseno de 53 es 0.6018. Donde aparece coseno de 37 en la ecuación 5, lo reemplazamos por 0.7986 y donde aparece coseno de 53 lo reemplazamos por 0.6018. Luego procedemos a dividir estos dos valores. Entonces la división de 0.7986 entre 0.6018 nos da el valor de 1.3270, ¿verdad? Y esto constituye nuestra ecuación 6. La ecuación 6 dice que T sub 2 va a ser igual a T1 por 1.3270. Esta ecuación es importante porque ella nos va a servir para determinar más adelante el valor de T1 y por último, conociendo T1 vamos a calcular T sub 2. Ahora lo que vamos a hacer es sumatoria de fuerzas en el eje Y. Aplicamos nuevamente la ecuación de equilibrio. En el eje Y tenemos dos fuerzas positivas, que es la T1Y y la T2Y, que se acuerdan que actuaban hacia arriba. Y tenemos una fuerza negativa, que es el peso. Entonces tenemos T1Y más T sub 2Y menos el peso igual a 0. El valor del peso es 121.5. Este valor es negativo y lo pasamos hacia el lado derecho de la ecuación y obtenemos la ecuación 7. Entonces, en la ecuación 7, T1Y va a ser igual a T1 por el seno de 37 grados. Y T2Y va a ser igual a T2 por el seno de 53 grados. ¿Por qué? Porque recuérdense que T1 está relacionado con el ángulo de 37 y T2 con el ángulo de 53. Y el subíndice Y representa el seno del ángulo de 37 grados para T1. Y el subíndice Y en T2 sería el seno entonces de 53 grados. Entonces, en la ecuación 7, reemplazamos T1Y
por T1 seno de 37 y T2Y por T2 seno de 53 grados. Y obtenemos la ecuación 8. Ahora vamos a calcular el valor del seno de 37. El seno de 37 es 0.6018 y el seno de 53 es 0.7986. En la ecuación 8 reemplazamos el seno de 37 por 0.6018, como aparece en la ecuación 9. Y en la ecuación 8 reemplazamos el seno de 53 por 0.7986 y obtenemos la ecuación 9, que la ecuación 9 dice que T1 por 0.6018 más T2 por 0.7986 es igual a 121.5 newton, ¿verdad? Esa es la ecuación 9. Ahora, a continuación, vamos a utilizar la ecuación 6, como yo le dije anteriormente. Recordando que la ecuación 6 habíamos obtenido que T sub 2 era igual a T sub 1 por 1.3270. Entonces, donde aparece T sub 2 en la ecuación 9, vamos a reemplazar T sub 2 por T1 por T1 por 1.3270 y a su vez eso va a multiplicar a 0.7986. De esta forma obtenemos la ecuación 10. En la ecuación 10 entonces vemos que todos los dos términos que están del lado izquierdo tienen como variable, ¿verdad?, literal, ¿verdad?, T sub 1. Tienen T sub 1 0.6018 y T sub 1 por 1.0597. Esos son términos semejantes y ya se va a decir que dos o más términos semejantes se pueden sumar o restar. En este caso sumaríamos su coeficiente numérico. Vamos a sumar entonces la T sub 1 y vamos a tener una nueva ecuación. Obtenemos entonces la ecuación 11. La ecuación 11 nos dice que T sub 1 por 1.6615 es igual a 121.5. El coeficiente de 1.6615 pasa dividiendo hacia el lado derecho. Y entonces dividimos 121.5 entre 1.6615 y obtenemos el valor de T1. Entonces ya aquí tenemos calculado T1. Primero calculamos T3, ahora tenemos T1. Entonces nuevamente procedemos a utilizar la ecuación 6, pero para calcular T sub 2. Entonces tenemos que T sub 2 va a ser igual a T sub 1 por 1.3270. Entonces T sub 2 va a ser igual a 73.127 newton por 1.3270. Y obtenemos el valor de T sub 2, que es igual a 97.04 newton. De esta forma entonces ya hemos calculado las tres tensiones. Calculamos T3, T1 y T2. El próximo paso es hacer un análisis de las tensiones. Las tensiones que vamos a analizar es la T1 y la T2. Dice que para que los cables T1 y T2 no se rompan, las tensiones en ellos deben ser menores de 100 newton, ¿verdad? Entonces vimos que el valor de T sub 1 que calculamos, T sub 1 nos dio el valor de 73.127 newton. Este es un valor menor que 100 newton, por lo tanto la cuerda T1 no se va a romper. Entonces el valor de T sub 2, la T sub 2 nos dio un valor de 97.04 newton. Este es un valor menor que 100 newton, por lo tanto la cuerda 2, T sub 2 no se va a romper. Entonces quiere decir que los cables 1 y 2 no se van a romper y van a soportar perfectamente el peso del semáforo.
A continuación, aquí tenemos la asignación 2, o sea, su tarea 2. En el problema A, ustedes van a escribir ejemplos de dos ejemplos de cada característica de la primera ley de Newton. Ese es un cuadro que aparece en la primera guía. Van a escribir dos ejemplos de cada característica, ¿verdad? El problema B es un problema igual al problema modelo, solo que en este problema la masa es de 13.4 kilogramos, ¿verdad? Y el ángulo de T1 va a ser 40 grados y el ángulo de T2 va a ser 50 grados. Le piden lo mismo, que hagan el diagrama de cuerpo libre para cada tensión. Tienen que hacer el diagrama de las tensiones horizontales y verticales. Y tienen que calcular el valor de T1, el valor de T1, de T2 y de T3. Y tienen que analizar si la cuerda 1 y la cuerda 2 van a soportar, ¿verdad?, el peso del semáforo. Aquí vemos la figura 5, que es la figura del problema B. Vemos que para T1 el ángulo ahora es 40 y que para T2 el ángulo es 50. Recuerden que el problema lo tienen que resolver siguiendo los pasos, todos los pasos y planteamientos del problema modelo. Hacen exactamente igual como el problema modelo, lo único que van a cambiar son los valores de los ángulos y el valor del peso, ¿verdad? Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención en este día. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima clase de física de 11.